Este es un video académico presentado a la materia de Derecho Procesal Civil Especial al doctor Nicolás Hurtado. En esta ocasión me corresponde hablar del tema ultrapetita y extrapetita aplicado en nuestro derecho colombiano. Para referirnos a esos dos conceptos tenemos que abordar un tema general dentro de nuestro sistema judicial, hablando de su aplicación o de su enfoque. Debemos tener en cuenta que nuestro derecho judicial tiene dos enfoques, uno que es un sistema inquisitivo y otro que es un sistema dispositivo. La mayoría reconocemos el sistema inquisitivo por aquella entidad o aquella parte que ejerce la persecución, ¿sí? O dispone de la acción penal o en este caso de la acción del derecho. Si hablamos más evidentemente de la aplicación del sistema inquisitivo, lo podemos ver dentro del derecho penal, porque quien hace la persecución penal, quien impulsa el proceso, en este caso es la fiscalía, ¿sí? Pero si lo llevamos a otras ramas del derecho, podemos notar que el sistema es de una aplicación dispositiva, porque las partes son las que impulsan, las que mueven el proceso, no el juez. Pero como toda norma tiene su excepción, dentro del área del derecho encontramos que en el derecho laboral el juez también ejerce una posición de carácter inquisitiva. Vamos a ver los casos particulares. Para eso tenemos que referir el concepto de ultrapetita y extrapetita. Si hablamos del término ultrapetita, tenemos que reconocer que el diccionario jurídico define ultrapetita como el exceso que el juez hace dentro de su sentencia de carácter cuantitativo. Me explico. Cuando el juez ha liquidado unos valores diferentes a los pedidos dentro de la demanda, sea por error de la persona que elaboró la demanda, por fallas técnicas o simplemente porque se obviaron aquellas solicitudes de valores a cancelar. Un ejemplo. Tenemos una demanda por injusto despido y el juez dentro de la consideración nota que no se hizo la reclamación a salarios, bueno, se hizo la reclamación a salarios atrasados, pero faltaron algunos valores por pagos de seguridad social. Entonces, como es un derecho, obviamente es cierto del trabajador, es un derecho irrenunciable y por ende es un derecho fundamental, el juez tiene la facultad y la obligación de liquidarlo para calcularlo de manera correcta y asimismo ordenar que se pague. Pero si obviamente yo hice la solicitud dentro de mi demanda y para mis pretensiones el pago era de 1 millón de pesos, pero haciendo el cálculo correcto de aproximadamente 2 o 3 millones de pesos, el juez tiene toda la facultad para ordenar ese pago directamente. Por eso decimos que es cuantitativo. Obviamente eso es algo que se prueba dentro del mismo juicio o el proceso. Y si hablamos del término extrapetita, dice el diccionario jurídico que se clasifica dentro del área cualitativa. Básicamente no sea por valores, sino sea por pretensiones que nunca se hicieron obviamente a través de la demanda por el peticionario. En el mismo ejemplo de indemnización por injusto despido, puede que el juez determine que además de los pagos adicionales o no pedidos, pero dentro del mismo proceso, pero se calcularon correctamente y son pagos bastante sustanciales, se va también a adicionar dentro de esa sentencia que el empleador reintegre al trabajador a su cargo de trabajo. ¿Sí? Entonces, ese sería como una pretensión que nunca se solicitó. Pero analizando los dos conceptos, podríamos decir y evidenciar, como también lo establece la doctrina y la teoría jurisprudencial, que es un vicio procesal, tanto la ultrapetita como la extrapetita, porque está violando derechos a la contraparte, como son el derecho a la defensa y por ende el derecho al debido proceso. Me explico. Si a mí me corre el traslado de una demanda por injusto despido, yo responderé conforme a las pretensiones. Pero si más adelante en una sentencia me hablan de un reintegro, el cual nunca se estaba solicitando, entonces no tendría la forma para replicar o presentar pruebas y obviamente establecer el porqué de no el reintegro de ese trabajador. Entonces, en ese orden estaremos violando el derecho, vuelvo y repito, a la defensa y al debido proceso, entre otras cosas. Pero también la teoría establece que eso también se hace por economía procesal, uno, y dos, porque va en congruencia con el principio de, de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es una teoría, pero realmente no estoy de acuerdo. Pienso que realmente sí viola el derecho a la defensa y sí viola el derecho al debido proceso.
Pero si lo miramos dentro de nuestra legislación colombiana, particularmente hablando de nuestro Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, vamos a definirlo para que ustedes también lo tengan en cuenta. Dentro del artículo 50 dice puntualmente el Código de Procedimiento Laboral. Dice, extrapetita y ultrapetita. El juez, abre paréntesis de primera instancia, cierro paréntesis, podrá ordenar el pago de los salarios, coma, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, coma, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o condenar el pago de sumas mayores de las demandas por el mismo concepto cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con la ley y siempre que no hayan sido pagadas. Nota. La expresión que se encuentra entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia 6662 de noviembre 12 de 1998. Quiere decir que no solo aplica para los casos de única instancia, sino para los demás procesos como tal. Entonces, la ley es muy clara, pero también es muy claro que hay una serie de factores y derechos que tanto tiene el demandado como el demandante que habría que considerar para poder evaluar si se está violando o no el derecho a la defensa, en este caso al debido proceso. Y además, hay otros dos términos que nunca se nos han de pronto mencionado mucho, pero es importante reconocerlos, como son la intrapetita y la citrapetita, que en este caso es el fallo del juez en la sentencia otorgando menos de lo pedido, es decir, el paralelo a la ultrapetita y a la extrapetita. Muchas gracias.